Ok, Sí, te gracias, escuchamos. bendito Padre Celestial. Gracias por tu cuidado, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque estás al pendiente de nuestras necesidades, porque todo el tiempo eres bueno y porque podemos alabar tu irrefrenable e inagotable amor. Gracias, Padre, porque no hay un solo momento en el que tú nos dejes solos. Queremos poner este tiempo en tus manos para que seas tú quien guíe y direccione mis palabras y me permita compartir todo según tu perfecta voluntad. Padre, te agradezco por permitirme compartir una vez más. Te pido que lo pueda hacer de una manera adecuada, precisa y entendible. Ayúdame a poder expresarme con claridad, con tranquilidad y con precisión. Sé que solo no soy capaz de hacerlo y por favor permite que las personas que escuchen ahora o después que vengan, ahora o lo escuchen en otro momento, que puedan ser bendecidas y edificadas por tu glorioso Espíritu Santo. Ayúdanos a entender este tema que es tan hermoso, tan maravilloso, tan único. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Ok, pues vamos a comenzar a estudiar Romanos capítulo 14, que es un capítulo extremadamente interesante a mi juicio y disfruto bastante meditar en él y me ha ayudado bastante también a lo largo de mi caminar y de mi crecimiento y al final el propósito de este capítulo lo vamos a poder ver es hablar acerca de cómo nosotros podemos lidiar con las personas que tienen una opinión diferente a nosotros sobre ciertos comportamientos específicos. Este capítulo, insisto, es de vital importancia porque nos da una dirección firme y clara acerca de cómo lidiar con diferencias secundarias dentro de la iglesia. Desde cosas tan burdas que han afectado a ciertas comunidades de creyentes. Por ejemplo, hay algunas comunidades que se han puesto a debatir acerca de si las mujeres deberían usar o no pantalón, o también para responder a cuestiones que pueden llegar a ser mucho más controversiales acerca de si un creyente debería o no debería beber alcohol. Al final, aquí nosotros nos encontramos con una descripción de lo que es la libertad cristiana y cuál es el único propósito que tiene, que es mostrar amor, porque la libertad que Dios nos ha dado a nosotros debe ser utilizada para amar. Y entonces así ya podemos comenzar a leer este capítulo. El versículo 1 de Romanos capítulo 14 dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recordemos que la carta a los romanos tiene un contexto bastante amplio y profundo y nosotros debemos am, tener claro qué es lo que ha sucedido en los capítulos anteriores e incluso qué es lo que viene en los capítulos subsecuentes para poder ejercer de una buena manera o para poder tener una buena claridad acerca de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, es importante recordar que la semana pasada o antepasada estudiábamos acerca de el capítulo 13 y veíamos cómo este capítulo nos habla acerca de la relación que deben de tener los creyentes con el gobierno, con las autoridades civiles. Y el versículo 14 del capítulo 13 dice: Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, el capítulo 14 es esta continuación acerca de cómo nosotros debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar aquí uno de los modos en los cuales podemos vestirnos de la misma actitud que tuvo el Señor Jesús. Y por eso comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender de opiniones. ¿Quién debe recibir al débil? ¿Otro débil? No. Este capítulo divide a las personas en dos grupos: los débiles y los fuertes. Entonces es el fuerte en este caso quien debe de recibir al débil. Vamos ahorita a ir definiendo qué es lo que significa ser débil, qué es lo que significa ser fuerte. La orden, como vimos desde el capítulo anterior, es vestirse del Señor Jesucristo y esto continúa
mucho más adelante. Entonces vamos a estar estudiando un modo de vestirnos del Señor. Pero primero dice recibir. ¿Qué significa recibir? Recibir significa darle una bienvenida de corazón. Y es usada de igual modo en el versículo 3. Entonces quédate con esto. La palabra recibir en este primer momento significa darle una bienvenida de corazón. Y recibimos al débil en la fe. ¿Quién puede ser este débil en la fe? Primero puede ser un nuevo creyente, una persona que no tiene mucho conocimiento o una persona que no es muy madura. ¿Ok? Otra vez lo repito. Es un nuevo creyente, una persona que no tiene mucho conocimiento o una persona que es inmadura. Entonces está hablando acerca de los débiles en la fe. No significa que sea una persona que tenga poca fe, ni significa tampoco que sea débil en todo lo demás. Ser débil en este contexto significa que no tiene claridad acerca de cómo usar la libertad que Cristo le ha dado. Es una debilidad respecto a su conciencia. Es una debilidad respecto a cómo desenvolverse en ciertas situaciones específicas o ciertas situaciones prácticas. Y vamos a ver más adelante los dos ejemplos que pone el apóstol Pablo y los demás ejemplos que nosotros podemos tener. Entonces, dice que nosotros debemos de recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice que nosotros, versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque por hacerle estar firme. Te decía que nosotros no recibimos al débil en la fe para contender sobre opiniones, para discurrir o discutir sobre lo que se debe de hacer, sino para abrazarlo con amor, como Dios nos ha recibido a nosotros. El punto de estos primeros versículos es entender que hay gente que va a tener una opinión distinta ante ciertos puntos. Pablo va a hablar acerca de la comida, Pablo va a hablar acerca de guardar ciertos días. Va a haber gente que va a tener un distinto punto de vista acerca de algunos puntos específicos de nuestro comportamiento como cristiano y nosotros debemos ver la posición que tiene el otro y respetarla sin buscar contender. Que eso no significa que no vayamos a poder tener una conversación que al final nos lleve a nosotros a la edificación. Sé que esto puede seguir pareciendo muy abstracto. Vamos a ver cuál es el primer ejemplo que nos pone el apóstol Pablo. Y el primero es sobre la comida. Dice que para uno, es decir, el fuerte, puede comer carne, puede comer de todo, como si no hubiese ningún tipo de limitante en lo que comía. Mientras que para otro, el débil, comer legumbres, tener una dieta vegetariana, digámoslo así, era lo correcto. ¿Por qué está diciendo todo esto? ¿Por qué habla acerca de personas que comían ciertas cosas o que dejaban de comer ciertas cosas? Bueno, probablemente se está refiriendo a los judíos conversos. Cuando tú estudias el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que había toda una serie de leyes las cuales podían limitar lo que comían los judíos y lo que siguen comiendo algunos de ellos. Entonces, obviamente, estas personas venían con un trasfondo en el que evitaban comer ciertos alimentos, ¿no? El ejemplo que es más común para nosotros o que nos es más chocante culturalmente es el cerdo, ¿no? Los judíos no comen cerdo porque les está prohibido dentro de el Pentateuco. Entonces, imagínate a un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que llevaban toda su vida sin comer cerdo. Y de repente se encontraban a un grupo de personas que ellos no tenían ningún tipo de problema y que comían todo tipo de carne. Probablemente para ellos podía ser chocante, porque ellos asociaban, ¿no?, el hecho de tener un comportamiento justo, un comportamiento moralmente adecuado, con evitar o con no comer cerdo o con no comer muchas otras cosas. Y ellos pensaban que se encontraban en una posición espiritual mejor delante de Dios por evitar comer eso. O piensa en el caso contrario de los gentiles, los que nunca habían conocido el judaísmo, pero sacrificaban constantemente animales a los ídolos. Esto se ve de forma más específica en 1 Corintios 8, si después quieres estudiarlo. Pero el caso es que dentro del siglo primero había un grupo de personas que iban y sacrificaban en distintos templos comida a los ídolos.
a sus dioses paganos, que podían ir y sacrificar una vaca, por ejemplo, a Júpiter. Y después, esta comida no siempre se vendía en su totalidad y era vendida, y entonces podemos imaginar a un grupo de creyentes que antes eran quizás adoradores de los dioses romanos, que se habían vuelto al cristianismo y que veían mal comer ese tipo de carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, tenemos a dos grupos de personas. A un grupo de personas, ambos evitaban comer todo tipo de comida, especialmente carne. ¿Y por qué hacían esto? Bueno, unos lo hacían porque anteriormente ellos lo veían como algo pecaminoso. Y otros, los gentiles, evitaban comer lo que había sido sacrificado a los ídolos porque quizás podían asociarlo con que estaban volviendo a adorar a esa deidad que ellos antes adoraban. Este es un poquito del contexto que puede hacernos entender mejor lo que está aquí sucediendo. A ambos, al fuerte y al débil, nota cómo Pablo está asociando al fuerte con aquella persona que dice, bueno, yo no tengo ningún tipo de problema en comer todo tipo de comida, y el débil, Pablo lo está asociando con esta persona que evita ciertas cosas por querer tener, querer agradar de mejor forma a Dios. Al final a ambos el apóstol les dirige una exhortación. El fuerte no debe menospreciar al débil y el débil no debe juzgar al fuerte. Esta es la enseñanza medular de todo este capítulo y lo que se va a ir desenvolviendo durante el resto de versículos. El fuerte no debe menospreciar al débil y el débil no debe juzgar al fuerte. Y quiero que notes cómo estas actitudes son más o menos normales en una situación. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imagínate que nosotros estamos leyendo la Biblia y cuando estoy yo leyendo la Biblia veo como en el Antiguo Testamento, en Génesis, entre el capítulo 6 y el capítulo 9, se me enseña la historia de Noé. Y veo como Noé, después del diluvio, planta un viñedo y él se pone borracho y termina pecando delante de Dios. Y luego yo sigo leyendo otras partes del Antiguo Testamento y leo el libro de Proverbios y, por ejemplo, veo cómo habla acerca de en contra de ponerse borracho. Y entonces yo puedo llegar a la conclusión mientras leo la Biblia de que ponerme borracho es un pecado. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de tomar vino? ¿Qué dice la Biblia acerca de tomar alguna otra cosa o alguna otra bebida alcohólica? La verdad es que la Biblia no es totalmente clara acerca de si es o no pecado tomar alguna bebida alcohólica. De hecho, probablemente dentro de la Biblia, la tendencia o la enseñanza más constante es a poder tomar, por ejemplo, vino que esté fermentado, pero sin abusar de él. Podríamos entonces decir nosotros lo siguiente. ¿Es pecado emborracharse? Sí. ¿Es pecado tomar alcohol? No. Siempre y cuando sea con moderación. Quiero puntualizar esto como un pequeño paréntesis. Lo que estamos hablando aquí son cosas que no se encuentran claras dentro de la Biblia, lo que se llegan a llamar las áreas grises. Aquellas cosas que nosotros no tenemos algo tan específico dentro de la escritura que nos diga esto está tajantemente mal o esto está permitido. Es lo que podemos decir simplemente está ahí, en una suerte de neutralidad moral donde no podemos nosotros describir y decir esto es intrínsecamente malo o esto es intrínsecamente bueno. No podemos decir esto es malo y siempre es malo o esto es bueno y siempre es bueno. Son cosas que dependen muchas veces del contexto. Entonces, imagínate una persona que dice que está bien poder beber alcohol de forma moderada. Y entonces yo tengo un hermano al lado mío que me dice, no, yo sé que beber alcohol es pecado. Mi tendencia, si yo considero que eso no es pecado, probablemente va a ser menospreciarlo y decir, ay, probablemente es un necio, no ha estudiado lo suficientemente la Biblia o es un religioso y es por eso que dice que es pecado. Lo estoy menospreciando. Por otro lado, piensa la posición del que dice, no, sí, eso es un pecado, que ve impropio beber alcohol. Lo más probable es que mi tendencia sea mirar a la persona que está bebiendo y juzgarlo y decir, es un inmaduro, es un bebedor o es un creyente carnal.
Quiero que notes entonces cómo estas dos actitudes de las que está hablando el apóstol Pablo, del menosprecio y del juicio, son las tendencias pecaminosas a las que nos inclinamos cuando somos el fuerte o cuando somos el débil. Pero este versículo, el versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Pues ni menosprecio ni juicio, sino amor. ¿Por qué? Porque Dios ha recibido. ¿A quién ha recibido Dios? A ambos, a los fuertes y a los débiles, aunque esta exhortación o esta expresión está dirigida especialmente al débil. La enseñanza es más o menos la siguiente. Dios nos ha recibido de forma gratuita e inmerecida. Aquel que tenía todas las razones para menospreciarnos y juzgarnos, decidió amarnos. De forma desconcertante, Dios nos ha hecho formar parte de su familia. ¿Cómo podremos nosotros ahora atrevernos a menospreciar o a juzgar a alguien después de eso? Es decir, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia hay muchas cosas que no nos van a quedar claras y hay muchas cosas que pueden ponerse en controversia. Voy a poner algunos ejemplos. ¿No? El primero ya fue acerca del alcohol, el siguiente puede ser acerca de la vestimenta, pero también puede ser acerca de la música. No, hay muchas personas que juzgan como pecaminoso escuchar música que no sea una alabanza o que no sea una adoración. Hay mucha gente que pudiera llegar a inconformarse, por ejemplo, por pintarse el cabello o usar maquillaje o usar aretes y demás. Hay gente que se llega a inconformar por eso. Pero si tú lo estudias dentro de la Biblia, no vas a encontrar una enseñanza o una explicación o un versículo explícito acerca de eso. El caso aquí es que nosotros debemos actuar con el suficiente amor para ver que si una persona está, por ejemplo, usando lo que nosotros consideramos que no se debe de usar, no juzgarla. O si nosotros vemos que una persona dice que algo no es correcto y nosotros vemos que sí es correcto, no debemos menospreciarla. Me gustaría compartir al final algo que fue lo que a mí más me llegó a impactar en algún momento mientras estaba estudiando y meditando en Efesios capítulo 5, del 22 al 32. Estos versículos hablan acerca de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a mí me asombró demasiado lo siguiente, y es, en estos pasajes vemos que Jesús está dispuesto a unirse a un grupo de personas por la eternidad. No, a este grupo de personas que nosotros llamamos la iglesia. Y Jesús está dispuesto a unirse a este grupo de personas en una relación tan profunda como lo es lo del matrimonio, que no es literalmente así, pero es el simbolismo. Y luego pensé en lo siguiente y dije, ok, creo que cuando pensamos en la iglesia podemos pensar que en ocasiones es inmoral. Podemos pensar que la iglesia, por ejemplo, se encuentra plagada de error. Podemos pensar que incluso la iglesia coquetea con la herejía. Y pensé yo en mí mismo y decir, ¿no soy yo muchas veces un ejemplo de lo que no está bien delante de Dios? Con todo, con todo y lo que pudiera estar mal en mí, yo veo que Jesús tiene un firme deseo de que yo pase la eternidad con Él, a pesar de mi pecado y a pesar de mi debilidad. Es más, ni siquiera es que el Señor Jesús me deje en esta condición, sino que Él me ayuda y me lleva cada vez más a ser como Él. Jesús con todo me ama y me acepta. Y luego entonces yo pensé, ¿cómo podría yo no aceptar a alguien que se encuentra en esa misma posición? Dios ha recibido al débil y al fuerte, y nosotros debemos hacerlo. Si somos fuertes, no contenderemos. Si somos débiles, no juzgaremos. Por eso continúa con la siguiente pregunta y dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Imagínate lo siguiente, imagínate que yo tengo un negocio de lo que puedas tú imaginarte, un negocio donde puedo vender verduras. Y yo tengo esta verdulería delante de mi casa y me administro de una forma y me encargo yo de poder guiar a las personas a hacer tal o cual cosa. Y de repente la persona que vive enfrente de mí también tiene una verdulería y empieza a decirle a las personas cómo hacer las cosas de manera totalmente opuesta a como yo lo estoy diciendo. ¿Qué autoridad tendría yo para ir y decirle, no?
a el señor ahí que está haciendo las cosas mal, al dueño de la otra verdulería. O imagínate que yo tengo un vecino y veo cómo la persona que está encargada de esa casa, el padre de familia, está haciendo las cosas de una forma diferente a como las estoy haciendo yo. ¿Qué autoridad tengo yo para ir y decirle cómo deben de hacerse las cosas? No, cada lugar tiene su propia administración y en este caso cada persona tiene su propio señor y el señor va dirigiendo a las personas de forma distinta en aspectos secundarios. No estamos hablando, insisto, de aspectos que nosotros sabemos que están mal. Está mal mentir, lo sabemos. Está mal robar, está mal engañar, está mal emborracharse. Esas cosas están mal y están claras dentro de la Biblia. Pero hay otras cosas que son un poquito menos claras y por las cuales la gente se ha peleado demasiado. Insisto, a lo mejor nosotros podemos escuchar esto y decir, bueno, esto puede parecer un poquito extraño o incluso muy ajeno a mi realidad, pero es algo que ha afectado a muchas personas y al final nosotros tenemos que entender qué es lo que la Biblia quiere que entendamos y actuar como la Biblia quiere que nosotros actuemos. Y esto es muy claro a lo largo de todo el resto del versículo. Al final lo que está diciendo el apóstol Pablo es, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Como si te estuviese diciendo, ok, te preocupa cómo está actuando la otra persona. Tú crees que está pecando o tú crees que está siendo muy extremista, que a ti eso no te preocupe. Hay un Señor que hace que tu hermano esté en pie. ¿Tu hermano puede caer al usar su libertad? Sí, claro que puede caer porque yo diga, bueno, no está mal tomarme una cerveza y de repente eso me haga estar borracho y de repente eso me haga pecar. Pero la promesa de este pasaje es que ese hermano estará firme y estará firme no porque sea fuerte, sino porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Vamos al versículo 5 que dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y otra vez, sé que si escuchas y lees esto por primera vez es medio enrevesado. Por eso la idea es siempre leer el capítulo antes y estudiarlo antes de poder entrar a estas reuniones. Pero el principio sigue siendo el mismo, ahora simplemente es otra situación. El principio sigue siendo hablar del débil y hablar del fuerte. Al principio el apóstol Pablo habló de la comida, de quienes pueden comer de todo y quienes se privan de comer ciertas cosas. Ahora pone otro ejemplo, el de hacer diferencia entre día y día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seguramente está haciendo referencia a los días especiales que tenían los judíos, esos días en los que ellos consideraban que debían ayunar, ¿no? Como en el día de la expiación, o esos días en los que tenían ciertas festividades y cenas especiales. Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es lo siguiente. ¿Tú crees que hay ciertos días que deben de ser especiales para hacer una fiesta, para ayunar, para comer tal o cuales cosas? Está bien. ¿Tú crees que hay ciertos días en los que no hay ningún problema? O más bien, ¿tú crees que todos los días son iguales? Está bien. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, como diciendo, ¿tú crees que hay que guardar estas festividades? Tú tienes que hacerlo para el Señor. Está bien. ¿Tú crees que todos los días son iguales? Tú lo estás haciendo para el Señor. Está bien. El punto es que nosotros estemos convencidos de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que va a continuar diciendo. Pero antes me gustaría hacer un paréntesis acerca de algunas de las aplicaciones que nosotros encontramos en esto y es, hay gente que puede preguntarse cuál es el contenido que es adecuado que nosotros veamos en redes sociales o que veamos en las películas. Hay unos, hay muchos creyentes que ni siquiera les permiten a otros creyentes ver películas en general. No estoy hablando de cierto tipo de películas. Hay gente que dice, no puedes ver películas. Creo que evidentemente llegan a un extremo. Pero aquí la pregunta es, bueno, hay películas que definitivamente pueden llevarme a mí a pensar cosas malas, a sentir cosas malas o a ver cosas malas.
Películas inmorales, películas groseras, películas satánicas y demás. Películas que al final no me edifican. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 5 es cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Lo importante no es la comida, lo importante no son los días, lo importante es que estemos convencidos en nuestra mente de lo que hacemos. Estoy tranquilo al consumir películas o series, o quizás puedo yo estar tranquilo al escuchar música que no es cristiana. Tengo paz al beber una copa de vino. Juzgo prudente usar cierto tipo de ropa. Si yo en mi interior puedo decir, sí, estoy tranquilo, puedo seguir caminando con libertad. Puedo seguir caminando con tranquilidad. ¿Hasta qué límites? Lo vamos a responder más adelante, porque este capítulo también establece algunos límites. Al final, otra vez, nosotros tenemos que entender que el principio que prevalece es aceptar y no juzgar y no menospreciar a la persona que tiene estas diferencias secundarias con nosotros. Lo importante es que analicemos las escrituras y lleguemos a una convicción acerca de todas estas cosas, acerca de la comida, acerca de la bebida, acerca de películas, acerca de series, acerca de vestimentas, porque el propósito no es que nosotros mientras estemos leyendo la Biblia nos sintamos limitados e impedidos en todas las cosas, sino que busquemos verdaderamente agradar al Señor, agradar a Dios en todas las cosas. El problema es que muchas veces las personas adoptan una actitud de ¿hasta dónde puedo yo comportarme sin pecar? No. ¿Qué son las cosas que sí puedo ver sin deshonrar al Señor? ¿Qué son las cosas que sí puedo escuchar sin deshonrar al Señor? ¿Qué son las cosas que sí puedo vestir sin deshonrar al Señor? Y esa es una actitud que a mi parecer es errónea, porque no deberíamos preguntarnos hasta dónde puedo llegar yo sin deshonrar al Señor, sino ¿de qué forma puedo yo honrarlo cada vez más? Guardando mi mente, guardando mis ojos, guardando mi vista. Jesús dijo que no es lo que entra en el corazón no es lo que come el ser humano, lo que afecta a su corazón, sino lo que está dentro de su corazón. Pero dijo también que si nuestros ojos están llenos de oscuridad, todo nuestro ser estará lleno de oscuridad. Si nosotros estamos utilizando nuestros ojos para ver cosas malas, inmorales, dañinas, eso es de lo que nos estamos llenando y eso es lo que va a estar afectando nuestra vida, nuestra alma y nuestro relacionar con Dios. Lo mismo con la música. Debemos de entender que todo lo que está a nuestro alrededor nos afecta de una forma o de otra y cada uno tiene libertad de desarrollarse y desenvolverse con estas cosas de forma distinta. Obviamente hay ciertas cosas que como creyentes vamos a evitar totalmente y tajantemente porque nos van a llevar a pecar. Hay cierto tipo de música que te puede llevar a pecar, hay cierto tipo de películas que te puede llevar a pecar y demás. Pero nosotros tenemos que analizar las escrituras y llegar a una convicción acerca de estas cosas. Y cuando estemos firmes con esta certeza, caminar con ello. Pero no con esa actitud, como te decía, de decir, ¿hasta dónde puedo hacer esto sin deshonrar a Dios? ¿Cuál es el límite de la obediencia? Yernos a ese extremo de, bueno, ¿hasta dónde puedo yo estirar las cosas y decir que no estoy pecando? En lugar de, ¿hasta dónde puedo yo hacer mejor las cosas para poder estar honrando a Dios? La respuesta que va a dar Pablo también más adelante acerca de este punto y hasta dónde nosotros debemos caminar con esta libertad, insisto, va a darla más adelante, pero de momento lo que podemos recordar es que todo lo que nosotros hacemos es para el Señor y todo lo que nosotros hacemos es para su gloria. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis, otro paréntesis, y es que Pablo no nos está hablando aquí de una persona legalista. Y esto lo estudiamos hace muchos capítulos, hace muchos meses, en el capítulo 2 y hablábamos acerca de cómo es que Jesús vio dentro de los fariseos al mayor enemigo del reino de los cielos. Los fariseos eran hipócritas, los fariseos eran legalistas. ¿Qué significa ser legalista? Significa una persona que impone reglas demasiado rígidas a las personas, que se preocupa más por lo exterior que por lo interior, que se preocupa por agradar a las personas en lugar de agradar a Dios. Es esta persona que muchas veces ve la paja en el ojo ajeno sin
poder considerar la viga que tiene dentro de su ojo. Es una persona que está viendo a los demás y los juzga sin darse cuenta que él mismo está haciendo las cosas mal. Nosotros tenemos que prestar mucha atención, esto fue lo que vimos hace muchos meses en el capítulo 2, a la fuerte lucha que tuvo el Señor Jesucristo en contra de la hipocresía. No, hay alguien, un hombre, Lucas Macnick, nos habla de los dos pecados de los fariseos. ¿Cuáles eran estos dos pecados? Los dos pecados de los fariseos eran: no hacen lo que enseñan y aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Otra vez, los dos pecados de los fariseos. No hacen lo que enseñan, o sea, son hipócritas, y aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. No hagas esto, no toques aquello, no veas esto, no escuches esto. Este tipo de cosas que en los tiempos de Jesús eran muy evidentes, por ejemplo, respecto al Sabbat. ¿No? Los judíos llegaron al punto de poder prohibir incluso caminar de más en el Sabbat y hacer cualquier tipo de esfuerzo físico. Exigencias religiosas insoportables, como los creyentes que dicen que las mujeres no pueden usar pantalones. Jesús, nos dice este teólogo, contra todo pronóstico, reconoció en ellos al mayor enemigo del reino que venía a él a predicar. El Hijo de Dios podía haber denunciado muchos males estructurales de la sociedad de su tiempo. Jesús pudo haber denunciado al sanguinario imperio romano. Jesús pudo haber denunciado la idolatría del culto al emperador, las prácticas sodomitas y abortistas de los romanos. Pudo haber denunciado la corrupción del templo bajo el control de los saduceos o la amenaza intelectual del neoplatonismo. Sin embargo, Cristo señaló al fariseísmo como el mayor obstáculo para la obra de Dios. Y creo que esto se debe a una plaga que no hace distinción de personas: el orgullo. Entonces, cuando nosotros vemos esta clase de actitud, debemos darnos cuenta de una cosa, y es: el legalismo, esta actitud de poder poner o de querer poner cargas insoportables a las demás personas, lleva a la destrucción del evangelio, lleva a la destrucción del reino de los cielos, lleva a la destrucción del cristianismo en general, porque no es posible que una persona viva de forma perfecta todo el tiempo. Las personas legalistas son las personas que no han entendido el concepto de la gracia y el concepto de cómo es que el Señor Jesús nos salva de forma inmerecida, de forma gratuita, que nosotros recibimos ese regalo a través de la fe. Y Pablo en este capítulo no está hablando de esta clase de personas, de los legalistas que empiezan a prohibir, a prohibir, a prohibir toda clase de cosas. Pablo está hablando de los que con sinceridad creen que están agradando a Dios con lo que hacen. Hay gente que verdaderamente considera que es problemático poder ver películas de terror. Yo no puedo ser una persona, yo no puedo llegar y decirle a una persona: tú estás pecando por ver películas de terror. No puedo hacerlo, a menos que quizás sean muy explícitas, no lo sé. Pero puede que yo dentro de mí verdaderamente diga: estoy deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque las películas de terror muchas veces tienen un mensaje satánico, un mensaje ocultista, un mensaje subliminal y demás. Y digo: yo jamás voy a ver una película de terror porque sé que afecta a mi espíritu, porque sé que no me hace honrar a Dios. Hay gente que con sinceridad cree que poder tomar una copa de alcohol le va a hacer daño, quizás porque ha batallado mucho con el alcohol durante a lo largo de su vida. Y yo no puedo ir con esta persona y decirle: no, es que la Biblia sí nos permite, porque voy a hacer pecar a esta persona. Cristo no está hablando de los legalistas, o Pablo no está hablando aquí de los legalistas que van por todo el mundo prohibiendo tal y tal y tal cosa, sino está hablando de los creyentes que con sinceridad se abstienen de ciertas cosas porque saben que eso les afecta en su caminar con Dios, porque saben que eso les afecta en su fe. En ocasiones un legalista puede gozar de esta sinceridad, pero mayormente el interés del legalista está en agradar a los hombres y no a Dios, porque si su interés estuviera en agradar a Dios, entendería que lo agrada más actuando con misericordia y no con autosacrificio. Al final,
Perdón por esta muletilla, lo estoy diciendo mucho, pero me digo al final, cuando la digo, me refiero al final de esta sección porque estamos dividiendo en distintas secciones los capítulos. Busca, el propósito es agradar a Dios. El débil, el que observa ciertos días, el que no come ciertas cosas, el que no escucha cierta música o el que no viste de cierta forma, busca agradar a Dios. El fuerte, el que juzga todos los días de la misma manera, el que come de todo, busca agradar a Dios. Es ese deseo de honrar al Señor el que merece respeto. Y también ese es el deseo que nosotros debemos de imitar. Si nuestro deseo de evitar ciertas cosas no está en agradar a Dios, si mi deseo, por ejemplo, de evitar cierto tipo de música está en simplemente verme más espiritual delante de las personas en lugar de buscar agradar a Dios, de nada me sirve. Y si la libertad que yo tengo de decir puedo escuchar todas las cosas que se me vengan a mí en gana, si con eso no estoy glorificando a Dios, tampoco me sirve. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. ¿Qué está diciendo? El creyente debe de entender que ya no vive ni muere para sí mismo. Todos los creyentes han sido comprados por el Señor Jesús por un precio, el precio de su sangre. Todos los creyentes ya no son dueños de sí mismos. Todos los creyentes tienen otro dueño, el Señor Jesús. Por eso dice este pasaje, si tú vives, vives para el Señor. Es decir, si tú comes o no comes, si tú vistes o no vistes, si tú escuchas o no escuchas, lo haces para el Señor. Y si tú mueres, también lo haces para el Señor. Somos del Señor desde ahora y para siempre. Cristo ganó esta autoridad sobre nosotros en la cruz, por eso dice en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Jesús vino a la tierra, murió y volvió a vivir. De ahí, dice la Biblia, él recibió un nombre que es sobre todo nombre y una autoridad sobre vivos y muertos. Por eso dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor Jesús ganó esa gloria al tener una vida perfecta, al morir por nosotros en la cruz y al resucitar al tercer día. Y ahora, por todo eso que él hizo cuando estaba dentro de la tierra, aunque ya la tenía desde antes, la ganó en su condición humana o en esta naturaleza humana, ganó esta autoridad sobre vivos y muertos, como lo dicen otros pasajes de las Escrituras. Vamos al versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El asombro del apóstol Pablo continúa, porque él te está diciendo, bueno, a ver, tú ya sabes que el Señor Jesús pagó un precio por tu vida y por la vida de tu hermano. Tú ya sabes que el Señor Jesús recibió a tu hermano. Tú ya sabes que esta persona se encuentra dentro de la familia de Dios. Y sabiendo esto, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano? Y sabiendo esto, ¿cómo te atreves a menospreciar a tu hermano? Y te da un recordatorio y te dice, tú como él tendrán un juicio en el día del Señor. ¿Tendrán un juicio dónde? Ante el tribunal de Cristo. Paréntesis, el tribunal de Cristo básicamente hace referencia al lugar donde Dios va a juzgar a todos los creyentes para recibir su recompensa de lo que hicieron mientras se encontraban dentro de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia enseña que nuestra salvación es de forma gratuita y de forma inmerecida, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo, sino que Cristo lo ganó por nosotros. La salvación es por fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Pero la Biblia enseña que cada uno de nosotros
va a dar cuentas delante de Dios de todo lo que hizo cuando conoció al Señor Jesús. No significa que vaya a perder su salvación, no significa que si hizo las cosas mal, pum, de repente se va a ir al infierno y ese sacrificio que hizo Cristo fue ineficaz. No, significa que el Señor Jesús nos ha dado dones y talentos a todos nosotros. Y en algún momento vamos a tener que nosotros darle cuenta a Él de todo lo que hicimos con aquello que nos dio, con nuestras familias, con nuestras capacidades para poder hablar, para poder enseñar, para poder servir, para poder amar, para poder abrazar. Entonces es como si el apóstol Pablo te estuviese diciendo, tenemos suficientes problemas para ocupándonos de nosotros mismos como para buscar ocuparnos hipócritamente de los demás. Es como, que no te preocupe lo que está haciendo ahorita tu hermano. Tanto él como tú van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nos doblegaremos hasta el Señor. Los que están en Cristo lo harán con gozo, pero los que están sin Cristo lo harán con terror. Pero al final nadie va a poder negar a Dios. Cada uno, como te lo decía, dará cuentas de sí. Por ello, lo primero que debemos de hacer es ocuparnos de nosotros mismos, como dice otro pasaje, con temor y temblor. Si mi hermano pecó al juzgar, o si yo lo hice al menospreciar, es al Señor a quien nosotros tendremos que darle cuentas. Otra vez, no como quien se gana su salvación, pero como quien debe de explicar el porqué de su comportamiento después de que conoció al Señor. Por ahí un versículo que lo deja muy claro en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Lo voy a leer para que quede un poquito claro que es este pasaje que puede llegar a sonar un poquito raro. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y nota cómo ese versículo dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo. ¿Qué cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, al que somos injertados después de creer en Él. Entonces, lo que nos están diciendo estos versículos que estamos analizando es, no juzgues a tu hermano, el Señor lo recibió. No menosprecies a tu hermano, el Señor lo recibió. Tanto tú como él van a dar cuentas. Y si tú quieres ayudarlo, pensando en que verdaderamente está haciendo las cosas mal, como dijo el Señor Jesús, primero asegúrate de que tú ya no tienes nada que se pueda decir en tu contra, que ya no tienes esa viga gigante en tu ojo, y así ya podrás ir y quitarle la paja al ojo de tu hermano. De otro modo, estás haciendo las cosas mal, en un orden inverso. Ese juicio que muchas veces se da de un lado para otro, ese juicio que hacen las personas y que genera muchas controversias de si se debe o no se debe de hacer esto, si se debe o no se debe de hacer esto. Ese juicio debe terminar. ¿Por qué? Porque con la libertad que Cristo nos dio, dice, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nosotros debemos decidir no estorbarle a las demás personas en su caminar. Nosotros debemos decidir dejar de ser un obstáculo para que las personas se acerquen a Dios. Y este es precisamente los límites de nuestra libertad como creyentes. Volviendo al contexto y al ejemplo que yo te ponía del siglo primero, imagínate que hay una persona que durante mucho tiempo fue una persona profundamente idólatra piensa en algún dios griego, de Baco, no del dios del vino. Y esta persona iba y ofrecía sacrificios constantemente a Baco acerca de, no sé, una vaca, por ejemplo. Y de repente esta persona se llevaba una porción del sacrificio, compraba una parte de lo que sobraba y demás, y comía con la conciencia de que eso había sido sacrificado a Baco, y comía como consecuencia o como parte también de su adoración a este dios pagano. Entonces, imagínate esta persona que después se convierte al cristianismo y deja toda esa clase de prácticas cada vez probablemente muy, muy normal, naturalmente, que vea una carne que fue sacrificada a un ídolo, a Baco o a cualquier otro dios, se va a acordar de todo eso que hizo. Y probablemente va a asociar el comer carne con el adorar al dios.
Pero imagínate una persona que nunca pasó por eso, que nunca hizo ningún tipo de sacrificio y que simplemente dice, es carne y ya está, no es nada más. Pero imagínate que esta persona que dice, es carne y no es nada más, de repente es vista por la persona que lo ve mal, probablemente lo va a confundir, probablemente lo va a hacer pecar, ya sea porque lo va a juzgar o ya sea porque va a decir, ¿por qué esta persona está comiendo eso que fue sacrificado a un Dios falso? Y puede que lo lleve a dudar y decir, bueno, quizás no es tan espiritual o quizás yo también pueda hacerlo. El caso es que nosotros debemos de imaginar esas situaciones en las que nuestro comportamiento puede llevar a pecar a una persona. El caso más paradigmático para mí en la actualidad es que si yo veo mm, que no hay problema en que me tome una cerveza, pero de repente un hermano que acaba de salir del alcoholismo me ve a mí tomando una cerveza que llevo muchos años dentro de la iglesia, va a decir, bueno, entonces tomarse una cerveza no está mal. Entonces, imagínate que esta persona, por mi testimonio y por mi ejemplo, decide tomarse una y termina emborrachándose y termina volviendo una adicción. El punto del apóstol Pablo es que hay momentos en los que debemos limitar nuestra libertad por amor a las personas y por no ponerles una ocasión de caer. Ese es el punto central de todo este versículo. Y es por eso que yo pudiera darte muchos ejemplos, pero el caso es entender al contexto particular. El momento en el que tú sabes que estás con una persona que lo que tú vas a hacer le va a hacer daño y decides no hacerlo. Es que es una actitud tan anticristiana porque imagínate que yo sé que esta persona, el hecho de que escuche cierta música le recuerda momentos, los momentos, no sé, en los que se iba de fiesta y hace que le den ganas que se vayan de fiesta. Es una persona débil porque simplemente por escuchar una canción se está acordando de todas esas cosas y se está viendo tentado a hacerlo. La Biblia describe a esa persona como una persona débil. Pero imagínate que yo voy y cuando se sube a mi coche yo tengo esa música sabiendo que esta persona tiene esta lucha. Es una actitud completamente anticristiana. Es como si yo fuese a visitar a una persona y de repente le compré un pastel de chocolate y en el camino me acuerdo que es alérgico al chocolate y digo, bueno, ya no tengo tiempo de hacer nada más, le voy a dar este pastel. Yo sé que la estoy lastimando, yo sé que le estoy haciendo daño. Mi propósito o mi meta entonces debe ser limitar mi libertad cuando me encuentre con personas que sé que se encuentran en ese estado de debilidad. Insisto, dentro de el mundo esto aplica de mil y un formas. Entre cristianos puede aplicar a lo mejor a evitar usar cierto tipo de ropa, evitar pintarte el cabello, evitar usar un piercing, evitar ponerte un tatuaje. Yo personalmente evito o procuro, mejor dicho, tener como una apariencia externa bastante normal. No, con mi cabello, con mi vestimenta, con mi forma de hablar, con mi forma de expresarme, o sea, que todo sea lo más neutral y lo más natural posible. Que no haya algo que pueda decir, esto se ve medio un poquito extraño. A veces yo uso pulseritas, ahorita no traigo una, pero hay personas, créeme, hay personas que el hecho de que un hombre lleve una pulsera puede parecerles afeminado. Y si yo voy con una persona, imagínate, en la sierra de Chiapas, con una pulserita, y quiero compartirle acerca del Evangelio, pero esta persona me ve con la pulserita, probablemente va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres afeminado? Y no me va a querer escuchar. Algo tan simple como eso puede ser un estorbo para que una persona escuche la palabra de Dios. Por eso, junto con este capítulo, y como dice Primera de Corintios capítulo 8, yo busco someter esas libertades que tengo para no ponerle piedra de tropiezo a las demás personas. Acá donde estoy, en este momento en Europa, es completamente normal que los cristianos tomen cerveza. No hay ningún tipo de problema, o en su mayoría no hay problema ni hay tabú, pero en México sí lo hay. Entonces, si yo acá puedo tener esa disposición de decir, bueno, no está mal tomarme una cerveza y me la tomo, no va a ser así en México, porque yo sé que en México hay gente que eso los puede llevar a pecar, porque yo sé que en México hay gente que está saliendo de adicciones, porque yo sé que en México eso puede generar un problema. Acá no, allá sí. ¿Qué es lo que hago? Donde puedo,
hay libertad. Donde sé que voy a afectar a mi hermano, renuncio a mis libertades. Y esto se aplica en las áreas que tú quieras, en tanto que tú quieras reflejar a Cristo y que no haya estorbo para poder amar y hablar acerca de quién es Él. Ese es el propósito entonces de a veces limitarse en ciertas cosas. Pero tú estás usando tu libertad precisamente para eso y no lo estás haciendo, insisto, con las personas que son legalistas, con las personas que quieren solo prohibir, prohibir y prohibir. No, lo hacemos con las personas que sabemos que nuestra actitud verdaderamente les puede afectar, les puede hacer pecar. ¿Y por qué digo que no es con los legalistas? Bueno, porque tenemos que pensar también en lo que fue Cristo. Ser piedra de tropiezo en ocasiones es inevitable. La Biblia enseña que Jesús fue piedra de tropiezo a los judíos. Lo dice varias veces. ¿Podríamos decir que Jesús pecó? No. Hay cuestiones en las que nosotros debemos mantenernos firmes. En esas cuestiones no vamos a ceder ante el legalismo, no vamos a ceder ante los que quieran espiar nuestra libertad, especialmente con los de tendencias judaizantes, pero ese es otro tema. Pero si el hermano que tengo enfrente de mí no es un legalista, y créeme que esto es muy fácil de reconocer, no debo hacer nada más que someterme al labor divino y refrenar mi libertad para, por ejemplo, dejar de escuchar cierta música cuando esté con esta persona. Se trata de tener esa sabiduría y esa sagacidad para saber qué hacer. Y créeme que cuando empiezas a poner esto en práctica, no estás todo el tiempo cuidándote, no estás viviendo frustrado, no estás viviendo limitado, no estás viviendo preocupándote de, ay, sí, debería o no debería hacer esto. Dices, sencillamente no es importante. Y lo más importante es amar a Dios y mostrar el amor de Cristo. El problema es que también a veces damos demasiada, y esto es propio de la cultura, ¿no? Damos demasiado valor a nuestra libertad, es demasiado importante para nosotros esas cosas que podemos hacer. Y a veces es, como enseñó el Señor Jesús, solo niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Y si hay cosas que yo sé que hago y que están afectando a mi hermano, a mi hermana, a la persona que tengo cerca, y esta persona no tiene esa actitud legalista, pues no debería yo decir, bueno, es que yo soy libre para hacerlo y yo no creo que sea pecado. Debería yo someterme a Dios y buscar tener una actitud amorosa hacia las demás personas. En otros momentos, la conducta de nuestro hermano puede parecernos exagerada, pero si está fundada en un principio bíblico, no podemos condenarlo. No, por ejemplo, yo soy una persona en que procuro evitar todo tipo de piratería. Digital principalmente, ¿no? Porque eso es algo muy común para todas las personas hoy en día, escuchar música pirata, ver películas pirata, descargar contenido pirata. Yo digo, eso no está bien. Eso no está bien porque la Biblia dice que no robemos y estamos robando el trabajo y la propiedad intelectual de otras personas. ¿Esto puede parecerle exagerado a algunas personas? Sí. ¿Me tiene sin cuidado? También. ¿Por qué? Porque está fundada en un principio bíblico. Y como dijo R.C. Sproul, obedecer a Dios en las cosas pequeñas nunca es una cosa legalista. Hay que poner esa diferencia y hay que poner esa distinción entre gente que puede parecer que está exagerando en ciertos puntos y decir no, está siendo fiel a lo que enseña la Escritura y decir, bueno, está bien, hay que respetarlo. Justo R.C. Sproul pone un ejemplo en uno de sus comentarios y dice, en algún momento se encontraba con un hermano dentro de su casa y estaba lloviendo muy, muy feo, muy, muy fuerte. Y este hermano lo iba a llevar hasta su casa, que era una distancia súper cortita, o sea, eran unas calles nada más. Y estaba lloviendo muy feo. Tuvieron que correr hacia el coche para poder no mojarse tanto. Y cuando estaban en el coche, todos empapados, el hermano que lo iba a llevar, el conductor, se baja y se regresa a su casa y después de unos minutos vuelve otra vez más empapado. Y obviamente esto le extrañó bastante a Sproul y dijo como, ¿por qué hiciste eso? Y le dije la otra persona, ah, olvidé mi licencia de conducir. Y entonces R.C. Sproul dice lo siguiente, a ver, él solo me iba a llevar por unas calles hasta mi casa, en medio de una tormenta, pero esta persona porque le dijo, o sea, yo no puedo conducir sin mi licencia, es parte de mi obediencia a las autoridades civiles, Romanos 13, lo que estudiamos la semana pasada.
Y R. S. Sproul quedó súper sorprendido diciendo, no puedo, ¿qué es esto? Pero él dijo, no puedo yo llamarlo exagerado, porque él está atendiendo un principio bíblico, a pesar de que solo iba a caminar o conducir sin licencia por 5 minutos en lo más natural y normal del mundo. Obedecer a Dios en las cosas pequeñas nunca es una cosa legalista. Y entrando ya casi a las últimas partes, aunque sé que todavía faltan varios versículos, versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pablo hace eco de las palabras de Cristo y reconoce que nada es inmundo en sí mismo, pero dice que si mi hermano juzga que algo es malo, que algo es inmundo, está bien, para él lo es. Como te lo he venido diciendo, si una persona dice, para mí, eh, no sé, no, es que los ejemplos más paradigmáticos son músicas, son comida, son bebida y son vestimenta. Otra vez, si para una persona escuchar cierto tipo de música es pecado, es inmundo, está bien, lo dejamos, lo aceptamos. Debemos procurar la paz con todos los seres humanos. Si algo tan insignificante como la comida hace que mi hermano sea entristecido, y si aún así yo persevero con esa actitud, he dejado de andar conforme al amor y he dejado de seguir el ejemplo de Cristo. Te ponía este ejemplo, soy como esta persona que sabiendo que mi hermano es alérgico a cierta cosa, aún así yo le regalo esa cosa, aún así yo le doy esa cosa. Es una actitud contraria a lo que nos enseñó el Señor Jesús. En esos momentos simplemente digo, bueno, ahora no. Y a veces va a haber cosas en las que va a ser siempre no, nunca para ti, porque eso va a estorbar lo que tú vas a hacer para el Señor Jesús. Hay ciertas cosas en las que nos vamos a tener que limitar siempre, porque no queremos estorbar el testimonio de Dios en nosotros, porque no queremos que la gente hable mal de Dios por las cosas tan sencillas que nosotros podemos evitar. Insisto, para mí hay cierta ropa que quizás me gustaría usar y que digo, mejor no. No quiero que haya ningún tipo de problema con alguna otra persona. Es insignificante, es simplemente ropa, no, no me voy a preocupar por eso. Yo voy a conocer y a buscar testificar al Señor sin que haya cosas que estorben. O por otro lado, también va a haber momentos en los que el Señor nos diga, tú no puedes hacer cierta cosa. Puede que tú tengas la tranquilidad de decir, Em, no hay problema en que yo me da mucha risa porque R. S. Sproul pone un ejemplo, dice, yo tengo un amigo que considera como pecado jugar golf. Y él decía que su amigo pasaba tanto tiempo jugando golf que empezó a descuidar a su familia, que empezó a descuidar a sus responsabilidades, que empezó a descuidar lo que él tenía que hacer y él dice, yo ya no juego golf porque eso me alejó de mis responsabilidades. A mí me pasó algo similar con el ajedrez. Yo ya no juego ajedrez en línea porque le dedicaba demasiado tiempo. El punto es que son cosas personales. Yo jamás le voy a decir a una persona no juegues ajedrez. No me interesa si una persona juega o no ajedrez. Yo sé que en algún momento lo jugué por demasiadas horas y mejor lo evito. El caso es que también va a haber momentos en los que el Señor nos va a hablar de ciertos puntos específicos que pueden parecer insignificantes para las demás personas, pero que en nuestra relación con Dios son importantes y que debemos seguirlos y que debemos ser fieles. Debemos procurar la paz con todos los seres humanos en cosas que son secundarias. Piensa que hay hermanos que pueden verse tan turbados por un comportamiento que a nuestros ojos es insignificante, pero no debemos que hacer que porque nosotros queremos seguir siendo libres, se pierda una persona por la que Cristo murió. Dice la Biblia que no debemos cansarnos de hacer el bien, que no debemos dejar que esa gloriosa libertad sea una excusa para el dolor.
No dejemos que nuestro bien sea insultado. Eso es lo que significa cuando dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Que tu bien, tu libertad, no debe de ser un medio para que las demás personas amedrenten lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ni comida, ni bebida, ni dejar de gustar aquello o dejar de tocar esto. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se trata de hacer todas estas cosas que estamos aquí estudiando y hacerlas con alegría. Es el mostrar el amor cristiano en todo tiempo y la unidad lo que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes. Ese es el fundamento, el principio y el fin de nuestra vocación. Y como dice este versículo, esto solo viene de estar en el Espíritu Santo. Voy a volverlo a leer porque me encanta este versículo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué me gusta mucho este versículo? Porque justamente habla de lo que es importante. La justicia, el paz, el gozo, y dice en el Espíritu Santo. Solo podremos lograr esta clase de manifestación del reino de los cielos si nosotros estamos en el Espíritu Santo. Porque la actitud de las mayorías de las personas es, bueno, yo soy libre de hacer esto, yo soy libre de hacer aquello, yo soy libre de ver tal cosa, yo soy libre de tomar ciertas cosas, yo soy libre de vestir de ciertas formas. ¿Por qué tengo que limitar mi libertad por otra persona? Esa es una actitud orgullosa. Y la actitud orgullosa del débil también es porque esa persona es capaz de hacer eso, no se da cuenta que es un pecador, no se da cuenta que está actuando como el mundo. Ambas actitudes son derivadas del orgullo, pero ambas actitudes son derribadas por el glorioso Espíritu de Dios que nos llena del amor de Cristo y nos lleva a amar a nuestro prójimo. Al final, y ahora sí ya estoy terminando, la santidad consiste en apartarnos del mundo, en dejar esas actitudes que hacen todas las demás personas que ven como normales y buscar seguir el ejemplo de Cristo, aunque eso no pueda, aunque a veces eso no tenga sentido para las demás personas. Y lo hermoso de este pasaje es que sigue diciendo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Nota estas hermosas palabras del versículo 18. El que en esto sirve a Cristo. El renunciar a nuestra libertad, el huir del juicio y del menosprecio es un modo de servir a Cristo, aún más de agradar a Dios. Es hermosa la verdad que está aquí escrita. ¿Por qué? Porque literalmente la Biblia te está diciendo que es posible agradar a Dios y que se grabe esto en tu mente. Tú puedes agradar a Dios cuando andas en justicia, cuando andas con gozo, cuando andas con paz, cuando seguimos el ejemplo de Cristo en todo esto. Y no es solo esto, sino que cuando servimos a Cristo, ¿cómo es que servimos a Cristo? Lo servimos nada más y nada menos que siendo fieles a su palabra, llenos de gozo en el corazón y paz en la mente. Este pasaje te está diciendo lo siguiente: servir a Dios estando gozoso. Tú puedes servir a Dios siendo feliz. Tú sirves a Dios con tu felicidad, porque el reino de los cielos consiste en eso, en la justicia, en vivir como Él quiere que vivas, en el gozo, en ser una persona feliz y en paz, andar sin cuidado y tranquilidad con todo lo que haces. Haciendo esto sirves a Dios, sirves a Dios siendo justo, sirves a Dios siendo feliz, sirves a Dios teniendo paz. Y haciendo esto, tú también agradas a los hombres, porque como dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro, y eso es bien recibido por los demás, aunque no siempre por todos. Por eso buscamos la paz, por eso seguimos la paz, por eso contribuimos a la paz, y por eso llevamos o buscamos la mutua edificación. ¿Dejaremos que la comida, la bebida, la vestimenta o la música destruyan lo que Dios ha hecho? De ningún modo. Todo es limpio, aunque no todo es conveniente, no todo es beneficioso, ni todo es prudente. ¿Por qué? Porque como humanos somos capaces de corromper todo. La música no es mala en sí misma, pero hay música que la gente ha hecho que sea mala. Lo mismo con la vestimenta, lo mismo con la comida, lo mismo con todo lo que tú te puedas llegar a imaginar. El ser humano tiene esa brillante capacidad de poder corromper todo lo que toca, todo lo que hace. Hay cosas que son hermosas, pero hay cosas que nosotros sencillamente hemos corrompido, como el amor, por ejemplo. Por eso esto se vuelve malo. Mejor dicho, lo hacemos malo. O mejor dicho, nosotros somos malos, si hacemos tropezar a nuestro hermano con nuestra actitud. Últimos versículos. Bueno es comer carne, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno es actuar con amor y no hacer que nuestro hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Bueno es andar siempre en amor. Nuestra fe es nuestra y la tenemos para con nosotros delante de Dios. Pero no la tenemos para con nuestros hermanos delante de ellos. Si yo estoy tranquilo con lo que hago, estoy tranquilo delante de Dios. Si nuestra conciencia goza de paz en lo que aprueba, somos dichosos. Si yo digo, esto está bien, puedo estar feliz y tranquilo en que apruebo eso. Pero dice, si dudamos de lo que hacemos, somos condenados. Hay gente que no está segura sobre ciertas cosas. Hay gente que no está del todo claro sobre si debe o no hacer tal cosa. A eso lo que debemos de decir, a esas personas lo que debemos de decirles es, ¿quieres saber si lo que haces es aprobado por Dios? Lee más en las Escrituras. Profundiza más en lo que enseña la Biblia. Y cuando tengas claridad, pregúntate si Dios quiere que tú lo hagas o no lo hagas. Si no somos capaces de agradecer por aquello que hacemos o tenemos, no estamos actuando con fe. Y todo lo que no proviene de la fe, todo lo que le es contrario a ella, es pecado. Hoy lo que nosotros hablamos son estas áreas grises, estas áreas neutralmente morales, que ni son buenas ni son malas. Pero tú quieres conocer si algo para ti es bueno o algo para ti es malo, es muy sencillo. Analiza si eres capaz de agradecer a Dios por ello. Imagínate que tú estás por ver una película. Eres capaz de poder decirle a Dios, Dios, gracias por darme este momento donde puedo relajarme, donde puedo tranquilizarme, donde puedo ver una película con mi familia, con mi hermana, con tal o cual persona. Imagínate que tú vas a agradecer por los alimentos y en tus alimentos está tu comida y al lado hay una copa de vino o una botella de cerveza. Tu conciencia está tranquila cuando oras y le dices, Dios, gracias por estos alimentos, gracias por lo que me permites comer. Tu conciencia está tranquila por lo que vistes y le dices, Dios, gracias por dejarme vestir esto, gracias porque tú me dejas a mí tener ropa, gracias porque puedo escuchar esta música, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo hablar. Si tú puedes agradecer por lo que haces, tu conciencia está tranquila y solo debe ser limitada por el amor a las demás personas. Pero si al agradecer y decir gracias Dios por ver, porque me permitiste ver esta película y te das cuenta, quizás esa película no honró a Dios, estás actuando contrariamente a la fe, estás pecando. Es una cuestión gris, es una cuestión de libertad, es una cuestión de madurez. Este capítulo es una exhortación, que el débil deje de ser débil, y que si lo es, que siga siendo débil, pero para el Señor, que el fuerte siga siendo fuerte y use esa fortaleza para poder amar. Amén. Y bueno, con eso terminamos. Solo me gustaría terminar con una oración y preguntarle a alguna persona si quiere comentar algo. Entonces, si tú quieres comentar algo, nada más levanta tu manita y después de la oración vas a poder hablar. Si no, con esto sería todo. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos has hablado y nos has dejado cosas muy claras el día de hoy. Porque tu palabra nos está iluminando y nos permite a nosotros comportarnos cada vez de mejor manera. De verdad, permítenos conocerte y actuar con amor, porque tu palabra dice que Cristo no buscó agradarse a sí mismo. Nosotros no queremos agradarnos a nosotros mismos, queremos agradarte a ti, viviendo, sirviendo, con amor, con alegría, con gozo y con justicia, con paz en nuestros corazones. Que esto que hoy fue compartido pueda ser de bendición para más personas, pueda ser de edificación, que les ayude y que al final tengan también la tranquilidad y la conciencia de cómo actúan, de cómo se comportan y sean gente que pueda darte gloria con todo lo que ellos hacen. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora sí, ¿a alguien le gustaría comentar algo o tiene alguna pregunta?